Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Bueno, tenemos que empezar hablando de esta extraordinaria desgracia de la naturaleza que ha dejado tantas víctimas, tanto dolor, tanto sufrimiento en el Levante español y que estamos en un programa de economía, va a tardarse en recuperar si se tienen las ayudas necesarias. Vaya desde aquí nuestra solidaridad. Por cierto, que me he visto sorprendido gratamente. El otro día estaba con dos amigos, uno que me llama, les voy a dar datos reales, desde Barcelona, que tiene 2 palas excavadoras que quiere mandarlas gratis a trabajar a Valencia. Al final encontró un vehículo para poderlas mandar. Un amigo que tiene aquí un importante establecimiento hostelero y que ha mandado una furgoneta cargada de alimentos y también con equipos de generadores eléctricos. Y muchas más personas que han demostrado que hay afortunadamente más gente buena que mala. Y esa solidaridad que yo desde aquí les digo también se puede transformar en donativos. Ahora se necesitan muchos donativos económicos para que el ciclo económico, porque si va mucho producto ya hecho, eso para poner luego en marcha los propios comercios va a ser distinto porque van a tener abastecimiento. Por lo tanto, lo que se necesita es ahora también, una vez superada la primera parte de la emergencia, es dinero. Pueden hacer esa donación a través de las Cáritas, que están muy atentas a ellos y que están haciendo una gran labor social. Y dicho hecho, también pues vemos lo peor. Lo peor es una clase política sin empatía, una clase política que ha convertido la política en un fin en sí mismo, no en un servicio. Una clase política, efectivamente, por parte del gobierno, ya no sin empatía, sino sin caridad, sin calidez humana. Yo creo que jugando con los tiempos, cuando había personas y hay personas por el camino. Y luego también un gobierno regional que nos estamos enterando fuera de sitio, en parte incompetente, que no ha sabido, yo creo que no ha sabido jugar perfectamente. Poco podía hacer un gobierno regional ante una situación de estas, sino estar al pie del cañón. Y ahora los medios de comunicación que quieren buscar responsables, no, los responsables están en la catástrofe de 700 litros en algunas zonas por metro cuadrado, pero la catástrofe de años, 20 años atrás, que no se ha hecho una presa, no se han librado, ha hecho más daño toda la suciedad que había en todos estos canales, la falta de limpieza, que el propio agua, que por supuesto también ha hecho daño. Entonces las políticas medioambientales suicidas de este gobierno y gobiernos anteriores que no han gastado presas, el Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba, por cierto, en la zona una gran obra que hubiera evitado parte de la desgracia, aquella locura del señor Rodríguez Zapatero. Ahí están las principales, las responsables son muy compartidas, muy diluidas, ahora, pero también atrás, tanto atrás. Y lo que venimos diciendo, una clase política que ha convertido la política en un medio de vida, en un fin en sí mismo, unos con un calendario ideológico que se ha quedado absolutamente bloqueado, calculando para decir, y ahora sí, echamos al señor Mazón, llamémoslo de esa ministra, nuestra oportunidad. ¿Pero qué es esto? Y del señor Mazón, pues esa consejera que no sabía que se podía dar alarmas por el teléfono, es decir, todo un desastre, y se podía decir, entre todos la mataron, y eso se murió, ¿no? Utilizando ese simen tan común. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo mejor, que es con a la gente buena, la solidaridad, y seguiremos vigilantes ante la inacción de un gobierno realmente y de una clase política que debiera de marcharse para casa, literalmente. La mayoría no se marchan porque no tienen dónde ir a trabajar.
Y bueno, pues dicho eso, opiniones al respecto, porque eso va a tener una influencia en el PIB, va a haber muchas empresas que no se van a recuperar, teniendo en cuenta la lentitud de los sistemas burocráticos españoles, la experiencia del terremoto de Lorca, la experiencia de la isla de La Palma, la experiencia de la famosa tormenta de nieve de la Filomena, que todavía debe unos 60 millones a municipios de Madrid. Es decir, el desastre organizativo de un país en el que el sistema autonómico, yo lo digo así de claro, ha naufragado. Era muy bien intencionado, pero no han dado con la tecla y ha naufragado. Han querido crear 17 gobiernos y son 17 monumentos de cartón que no sirven prácticamente para nada. Cada vez gestionan menos, tienen menos capacidad económica, etcétera. Bueno, después de esta entrada un poquito larga que yo creo que nos sitúa don Carlos. Bueno, yo quiero hacer una reflexión que no he oído todavía, pero que yo creo que deberíamos de por lo menos poner encima de la mesa. Y es que los políticos, por supuesto, que tienen mucha culpa. Y culpa también la tienen en esto que yo voy a decir. Tenemos administraciones elefantásicas, funcionarios a trisca pellejo, fundaciones, asociaciones, organismos oficiales que cuestan muchísimo dinero al contribuyente. Algunas por doble. Algunas triplicadas, casi, entre municipios grandes, autonomías y gobierno central. Y lo que hemos visto también, que parece que no lo queremos ver, es que tenemos una administración totalmente ineficaz. Totalmente ineficaz. Un estamento funcionarial en el peor de los sentidos. O sea, yo no sé qué hacía la Confederación Hidrográfica del Bueno, eso mandar es ahora un email. No sé lo que hacía los funcionarios, porque los políticos se pueden equivocar. Sí. Pero yo todavía no he visto ninguna declaración de algún funcionario de los que trabajan en estos organismos que hayan ido a decir a los políticos: tenéis que hacer esto, esto es lo que hay que hacer, porque para eso se supone que se les paga. Y parece que se van a salir de rondón en esta lucha todos fomentamos. Esto no puede ser. Yo espero que pasen por el juzgado a declarar desde el presidente del gobierno, el presidente de la comunidad, todos, que se investigue. Y por supuesto, debiera haber esas responsabilidades de 20 años para atrás. Esta señora también. Rivera no puede ser comisaria. El PP no puede apoyar en Bruselas a esta señora. Pero esto es un escándalo, es que ya si el PP hace eso, lo mejor es que se retiren, que desaparezcan las siglas y que se funden con el Partido Socialista. Es que es así, es así. Pues eso, yo creo que como ciudadanos deberíamos, y los partidos políticos que tienen una responsabilidad de regeneración y buscar, o sea, al final usted ve el currículum del señor Carlos Mazón, que no le veo ni mucho menos... Que no es la persona, como persona yo creo que es buena gente, pero bueno, pero en esto ha quedado cao. Un hombre que lleva toda su vida dedicada a la política. No ha hecho otra cosa más que... Es un político profesional. Y a la vista está que un político profesional que no ha estado a la altura. Y con esto no le quiero responsabilizar, que ni mucho menos es posiblemente... Es mucho mejor que la mayoría del currículum de los ministros, por supuesto. Pero eso no quita, efectivamente, porque es así. Don Aurelio. Bueno, yo creo que esto es la consecuencia de un pueblo que no exige nada a sus mandatarios. En situaciones donde nunca pasa nada, donde todo es comodidad, pues resulta que todos son muy buenos. Es precisamente en los momentos de crisis cuando se manifiesta por lo que está sucediendo ahora en Valencia, ¿no? Donde la ineficacia es absoluta, donde el desconocimiento de lo que es gobernar se está manifestando con toda la crudeza, y donde ahora se encuentra usted con una serie de administraciones que ninguna sabe qué hacer ante esta situación de emergencia. No saben hacer otra cosa que tirarse los trastos unos a otros por encima de los muertos, de los cadáveres y de la enorme catástrofe que se da ahí. Esa es la consecuencia del asalto que se está produciendo a los gobiernos, porque, por ejemplo, el gobierno de Sánchez, un gobierno absolutamente ilegítimo que llegó para combatir la corrupción, y fíjese usted cómo está. Es una estafa política. Acaban de imputar a Ábalos con 4 o 5 cargos, pero de la mayor gravedad. Mientras se moría la gente, ellos haciendo negocios con aquellos elementos que eran de primera, comidas y de todo. Y esa es la situación que eso es intolerable. Es la situación que se está planteando en los gobiernos, que se plantea en las organizaciones, donde la gente
honesta, responsable y que lleva esos gobiernos, esas organizaciones con sentido común y con lógica, pues lo tienen más complicado porque tienen que dedicar tiempo pues a defenderse. Bueno, yo creo que lo de Valencia es un absoluto despropósito cómo lo están gestionando. Todo el mundo está echando balones fuera. Lo del gobierno nacional, pues ya ve usted, ya tenía que haber mandado ahí al ejército. Eso ya supera todo. Además por iniciativa propia, eso de que me lo pidan si lo necesitan. Pero bueno, ¿dónde va usted? Hay una dejación de responsabilidades. Bueno, pero ahí se siguen manteniendo con uñas y dientes, ¿no? Ahora mismo, pues esas leyes que están haciendo para que suelten a los etarras que tienen que cumplir condenas, en fin. Y luego ya, pues lo que está sucediendo también a nivel internacional. Pues fíjese, si ahora nos ponen a esta señora también responsable de lo que tiene una responsabilidad pues como gobernante de lo que ha pasado en Valencia, pues si nos la colocan ahí como comisaria, ¿no?, de medio ambiente. Bueno, creo que hoy ya los españoles y en general los ciudadanos de cualquier país, en Alemania ya viste lo que está pasando, necesitan tomar, yo creo que decidirse y tomar cartas en el asunto y cuando van a las urnas saber a quién vota. Y vamos con la otra noticia, ¿le parece bien, de la semana? No vamos a dejar el tema de Valencia porque el tiempo borra, pero no nos va a borrar, porque aquí son muchas personas, las vidas perdidas, las ilusiones de esas personas que se han quedado sin nada, y no se pueden ir estos profesionales de la política con un juicio justo, yo no hablo de linchamiento, pero claro, hay que poner el foco también bien, porque las responsabilidades son muy compartidas. Los errores se pueden perdonar, la mala intención no. Aquí ha habido mala intención. Y luego esas políticas climáticas suicidas de no querer hacer presas, de no querer hacer el tema, han quedado totalmente destrozadas. Y vamos con la victoria incontestable de Donald Trump. Yo aquí en el programa, hace 2 años, ¿no?, aproximadamente, venimos diciendo que la presidencia de Biden ha sido una estafa también política. Estos medios de comunicación de Europa y parte de Estados Unidos que han estado ocultando 5 años el estado psíquico, mental de Biden, de un presidente que debiera de estar en su casa tomando sopitas de leche, que no se sabe quién ha estado mandando en Estados Unidos, con políticas algunas realmente absurdas, y menos mal que los estados tienen mucho poder, pues ha tenido una contestación rotunda. Es que los votos que han salido, como aquí tenemos amigos que sabemos, tanto don Carlos como yo, que es gente que votaba demócrata, que ha votado a Trump. Ha votado porque el Partido Demócrata ha abandonado a una gran parte de sus votantes. Ahí tenemos a Kennedy, que va a ser uno de los encargados de Robert F. Kennedy, va a ser uno de los encargados del tema sanitario que le va a encargar, un demócrata súper convencido, que como dice a mí, es que yo no me he ido del Partido Demócrata, el Partido Demócrata me ha echado a mí con sus ideologías radicales, que es un poco lo que está pasando en España con el Partido Socialista. ¿Y qué pasa? Que como no tienen ideología, no tienen ideas para solucionar problemas, crean ideología. Ideología que lo que hacen es crear problemas artificiales, que luego no solucionan. Luego yo creo que su futuro es muy negro. Viendo lo de Alemania, viendo lo de Estados Unidos, pueden crear en la nada, eso sí. Habrán manifestaciones, dirán grandes frases, todo hueco, porque se han quedado absolutamente sin... Es como tomar unas alubias con agua. Es decir, no tienen sabor, ni olor, ni color, ni nada de nada de nada. Es que se han quedado sin ideología. La ideología de izquierda se ha quedado superada por sus propios errores. Don Carlos. Estados Unidos, consecuencias. Estados Unidos, que al final también es España. Igual que estamos demostrando que no aprendemos aquí en España ni hemos aprendido. Y espero, pero mucho me temo que tampoco vamos a aprender con lo de Valencia que hablábamos antes. No. Tampoco aprendemos de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar del Partido Popular, que podría mirarse lo que está pasando con el Partido Republicano. Hay que entender por qué los norteamericanos han votado a Trump. Claro.
Porque al final, más allá de que pueda ser, que lo es, un personaje estrafalario que no posiblemente no sea el candidato que nosotros los estamos aquí escogeríamos y nos darían 30 personas como personas. Seguramente. Vamos, seguramente fijo que no. Que sí, exacto. Pero es que al final es el único que está de alguna manera retomando la verdadera esencia de lo que quiere el ciudadano norteamericano, de lo que busca el americano medio, la libertad, que América... La familia. O sea, una serie de valores que son los que han representado siempre a los Estados... La libertad individual sobre todo. Y eso en el americano hace mucho en el momento de su elección. Tanto es así que si uno ve un mapa electoral norteamericano, no por estado, sino por condados, verá que prácticamente es rojo republicano. Y los demócratas, pues los demócratas con esta, como usted bien decía, con este tipo de políticas que no son nada, están vacías y que bueno, pues al final han llevado... El hombre no es hombre ni mujer, los niños que no, los padres no pueden mandar a los colegios. Esa era la locura de esta señora. Por cierto, la señora Harris, la máquina del aborto. Quería hacer auténticas, tener UBIs móviles para aborto. Es decir, una cosa de locura. Pero ¿cómo se va? Pero si es que me contaba un médico que tiene compañeros allí en Estados Unidos que son, dice, demócratas, dice. Algunos se han quedado en casa porque dice que eso, pero que no pueden votar estas políticas contra la vida, contra la locura, es decir, políticas suicidas de gente que no está bien de la cabeza y que tratan de meterlo en la sociedad, don Carlos. Y en el propio Partido Republicano no ha salido ningún líder que con la misma claridad que Trump defendiera las ideas republicanas tradicionales. Por eso ha avasallado en el propio Partido Republicano y ha avasallado electoralmente en los Estados Unidos. Y lo vuelvo a traer a colación de lo que sucede en este país. Yo creo que más allá de las muchísimas diferencias que existen en España, debería de servirnos también para aprender hacia dónde tienen que ir las políticas centradas en las necesidades reales de los ciudadanos y en cómo se tiene que gobernar un país para que sea eficiente y razonable. Don Aurelio. Bueno, yo creo que se ha producido una política populista de la izquierda y ya es absolutamente desenfrenada. O sea, ya todo vale, sin ningún sentido. Lo que decía usted ahora, ¿no? Viendo que una candidata a la presidencia de Estados Unidos pone como argumento, como razón para ser votada, pues pone en primera línea el aborto, pues ya tiene sentido. Esto, en cierta manera, también está pasando en países como España, salvando las diferencias, ¿no? Porque también está viendo usted, y concretamente si nos ceñimos un poco a este tema del aborto, yo hace unos días estaba viendo declaraciones de especialistas, de médicos relacionados con ello, y estaban verdaderamente alarmados de cómo se venían produciendo, cómo se producían esta deriva, ¿no? hacia el aborto, donde ya no había ni siquiera un sentimiento, ya no había dudas. La gente, la mujer, decía una especialista, viene a abortar y no tiene el menor sentimiento de que eso debería ser rechazado. Es que esa es la ideología, esta es borrar la conciencia humana. Pero claro, esto yo siempre digo que las instituciones marcan las conductas, y es cierto, el que ahora digan que una chica de 16 años puede ir a una clínica abortiva sin que sus padres, sin autorización de sus padres, pues eso es ya verdaderamente alarmante. Pero lo estamos viendo luego en la economía, con las políticas, pues estas que marca la Agenda 2030, que es absurdo. Ha recibido un palo muy fuerte, porque les va a quitar el oxígeno, que es el dinero. Claro. Va a quitar dinero a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y va a quitar dinero para estas políticas a la ONU. Y entonces el hecho de que Estados Unidos, un país tan grande y que tiene gente pues tan avanzada en todos los órdenes, que no tenga más candidatos que estos dos. Ahora bien, si a usted o a mí o a don Carlos tiene que elegir a quién de los dos si usted tuviese que votar, pues probablemente nos inclinásemos por el personaje que hoy puede ser rechazado. Hay un dato muy significativo. Muchos, ¿no? En las religiones cristianas, la diferencia de votos a favor de Trump ha sido tremenda. En los católicos, concretamente, 15 puntos más hacia Trump, de los católicos, pero de los cristianos en general están en torno. Pero también musulmanes, también de otras religiones. Allá donde hay algún valor, o hay valores,
han ido en contra de todo esto. Esto es una cosa muy, muy curiosa, es una defensa de la sociedad ante la invasión de los sentimientos, de la inviolabilidad humana, etcétera, etcétera, que es precisamente una defensa, una especie de antibiótico ante esta locura woke, porque es una locura woke. Bueno, pues de este tema hablaremos. Por cierto, hay algunos que va a poner aranceles, que no sé qué, vamos a ver. Si los americanos han nombrado un presidente es para que les defienda, no para que defienda a Europa o a Malasia o a la India. Y si ve que hay sectores que tiene que defenderles, las tendrá que defender y en otros tendrá que negociar porque tú me das esto y yo te doy lo otro. Así que estos señores de la Unión Europea, que tengan buen viento y que espabilen. Y que espabilen, yo lo siento, pero es que esto es algo que llevan 10 años perdidos con políticas también de este estilo, políticas absurdas. Bueno, vamos con un tema grave. El imparable aumento de la deuda pública en España. La deuda supera los 1,6 billones de euros. En agosto la deuda subió en 5.300 millones. Se incrementa, atención al dato, como decía José María García, 200 millones de euros al día. Esto es lo que hay detrás de toda esta fachada de gobierno, que lo que mejor que haría un servicio público es marcharse a casa, dejarnos en paz y dejar que el país se recupere moralmente e incluso hacer una especie de coalición de personas notables para salvar este país, porque es que esta clase política ya apesta a derecha. Ay, que hemos tocado fondo, don Carlos. El problema es que todo es susceptible todavía de empeorar más. Pues si es que son datos tan abrumadores que deberían de hacernos despertar a todos, pero desgraciadamente no nos hacen despertar. El problema es que esta fiesta habrá que terminar pagándola en algún momento. Y como usted bien dice, los datos son abrumadores. No se hace nada porque además hemos vivido una época en la que la recaudación por parte del Estado ha batido récord, que podía haberse utilizado para reducir deuda, para bajar, y no, todo lo contrario. Y no solo además que no se ha utilizado para reducir deuda, sino que además se ha utilizado para incrementar el gasto corriente, con lo cual hacer adelgazar el Estado, el gasto superfluo, va a costar cada día más. O sea, no es que gastemos más, sino que estamos generando un gasto que luego cada día va a ser... ¿Sobre el interés es 1 y pico? Más. Es una brutalidad, porque además se está generando unas estructuras de gastos que luego va a ser muy difícil de recortar. Claro. El que venga, si quiere hacer las cosas medianamente... La motosierra se queda corta, ¿no? Vamos, se va a quedar muy corta, desgraciadamente. Don Aurelio, mire, unos datos, perdone, a esta falacia y a la gran mentira de Sánchez. El gobierno hace un mes y pico se sacó de debajo de eso 10.000 millones de euros para comprar acciones de Telefónica. Es los 10.000 millones que va a dar de momento a la Comunidad Valenciana. Es decir, creo que fueron más de 10.000 millones. No, lo de al final, bueno, en torno a 10.000 millones. Es decir, no necesitaba permisos de esto ni del otro. Es una casta que hay que políticamente quitar del medio, en el buen sentido de la palabra, no digo como personas, sino políticamente, porque llevan al desastre, bueno, están llevando al desastre a este país, don Aurelio. Es que es impensable, ¿no?, con la cantidad de despropósitos que está llevando a cabo este gobierno, que todavía no se haya planteado con un mínimo de pudor, de vergüenza y yo diría que de moral, haber dimitido. O sea, ya no tiene barreras, ya no tiene límites. Y claro, el problema es que todo esto se va a pagar. ¿Qué grado de miseria se puede llegar a alcanzar con esta situación que se está planteando de deuda, de una economía que no responde, de unas inversiones que están desapareciendo? Pues yo creo que sí, que se va a producir aquello que dice Marx, esa teoría marxista, ¿no?, de que la gente se mueve cuando ha llegado al máximo grado de miseria. Porque hoy todavía ve usted que bueno, la gente protesta, pero yo creo que no se protesta lo suficiente si atendemos al grado de despropósitos que está llevando a cabo este gobierno en todos los órdenes. Los 10.000 millones estos, bueno, pues efectivamente, ahora para dar 10.000 millones a Valencia que necesitan, lo está condicionando a que el PP... Bueno, se lo ha dado a eso, a ver cómo se aprueba el decreto. A que el PP le apruebe los presupuestos, ¿no? Es un chantaje que
inadmisible. Y en esos mismos presupuestos van 70.000 millones para Cataluña, ¿no? O sea que creo que lo de la deuda pues seguirá. No tenemos tiempo para más, pero sí añadir una cosita. Bueno, presupuestos de Cantabria, ya estamos viendo, es más de lo mismo, no hay ninguna novedad, de bajada de impuestos, nada de nada. Los presupuestos, yo creo que hechos casi por el PRC, para eso no tendríamos que haber tenido hace un año y pico elecciones, todo igual, o haber hecho una candidatura al PP y el PRC juntos. Nos hubieran evitado ir a votar. Claro. Pero bueno, pero qué desfachate política es esta. Pero bueno, yo me lo tomo en broma porque no me quiero el tema, pero hay que decirlo. Es decir, es más de lo mismo. No digo malo, no bueno, ni malo, ni bueno, ni regular, es más de lo mismo, que no cambie nada, porque claro, hay muchos puestos de trabajo que se han dado a personas y esas son las que están calladas. El resto del partido, me refiero al Partido Popular, está que fuma en pipa. Vamos, puedes hablar con cualquiera si están, pero ellos no, porque ellos son moderados, siguen las consignas que les mandan desde Madrid. Pues buen viento lleva. ¿Verdad? Yo no he aprendido nunca que sin romper un huevo se puede hacer una tortilla. Y aquí lo que quieren es gobernar sin salir sin inmaculado, que no les hagan ninguna manifestación, que no pase nada. Por cierto, sí, una cosa que antes me recordaba don Carlos, lo de el hotel de la Corza Blanca. Bueno, bien, yo no es que no hay empresas de hostelería en Cantabria. No tengo nada que se lo lleve una empresa catalana, se lo ha llevado el LIF, se ha salido a subasta y todo ha sido. Pero me extraña muchísimo. Pero en fin, ahí lo dejo. Que tengan ustedes, no tienen tiempo para más, una buena semana. Don Aurelio, gracias. Don Carlos, gracias. Paz y bien.